Miqueas 2:13 dice: el que abre brecha subirá delante de ellos, abrirán brecha, pasarán la puerta y saldrán por ella. Su rey pasará delante de ellos y el Señor a su cabeza. Otra vez, el que abre brecha subirá delante de ellos, abrirán brecha, pasarán la puerta y saldrán por ella. Su rey pasará delante de ellos y el Señor a su cabeza. Y te damos gracias, Señor, por la palabra que vamos a compartir en esta hora. Señor amado, te pido, Dios, que tú seas llevándola a cumplir su propósito en nosotros, en la necesidad del pueblo, tanto el que está aquí presencial como el que está a través de los medios o viendo este mensaje en algún otro momento. Yo te pido que ahí tu espíritu esté y lleve, Señor, el propósito, Señor, de esta palabra al corazón. Y si algo lo quiere impedir, que tú lo quites del medio para que podamos estar, Señor, conectados contigo y recibir aquello que quieres brindar a nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén, amén. A nosotros los creyentes nos gustan las promesas de Dios, ¿verdad? Las promesas nos dan esperanzas en medio del caminar de nuestras vidas y en especial cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles que traen incertidumbre. Pero aparte de eso, yo diría que a la mayoría de nosotros nos gustaría o preferiríamos no solamente tener una promesa ahí sin saber hasta cómo vamos a llegar a ella, sino que nos gusta saber las cosas. El conocimiento nos da control, nos da seguridad. Nos gusta saber lo que vamos a enfrentar, las posibilidades, si nos las pudieran decir, qué va a pasar con nuestro futuro, cuáles son las entradas y salidas. Como los espías. ¿Sabes que los espías entran a un sitio y empiezan a mirar? Por lo menos eso dicen en las películas. Empiezan a mirar y se dejan por dónde entro, por dónde salgo. Si me atacan por aquí, salgo por allá. Si este tipo me hace algo, cojo esta botella. Entonces como que van planificando todo, ¿verdad? A nosotros nos gustaría poder tener la vida así planificada. Pero el asunto es que no siempre sabemos. No siempre sabemos. Gama, ¿podemos poner allí o no? No siempre sabemos, ¿verdad? Y no siempre, a veces sabemos y tampoco entendemos. O sea, que puede ser que lo sepamos, pero no entendamos. También eso pasa, ¿verdad? Pasamos por situaciones y no entendemos. Y es porque a veces las circunstancias están fuera de nuestro control, están fuera de nuestro alcance. A veces dependen de otras personas, de otras situaciones, de otras condiciones de las cuales nosotros no tenemos facultad humana para cambiar. Vivimos en un mundo caído que está afectado por el pecado. No vivimos en una burbuja de perfección. Y de aquí, de este mundo, nos quiere sacar el Señor para llevarnos a un mundo distinto donde no hay dolor ni muerte, donde allí no tiene potestad la muerte y la maldad. Y sabemos que hay un camino que recorrer para llegar a ese momento glorioso de encontrarnos con el Señor. Pero no sabemos exactamente cómo será o con qué nos vamos a enfrentar. Y en esos momentos particulares, cuando vemos que las cosas se ponen como que no entendemos o como que no sabemos, es que nos agarramos de las promesas, ¿verdad? Quizás no vemos, no entendemos, pero por lo menos conocemos la promesa y conocemos al que nos las dio. Volviendo a las películas de los espías y los héroes, una cosa que sucede muchas veces en estas películas, soldados, héroes, espías, es que tienen que ir al campo, tienen que ir al field a cumplir una misión, a ir al frente de batalla, a meterse en un país enemigo. Y entonces reúnen a la familia
y les explica, mira, yo tengo que salir. Si son espías, le dice que es que va a vender computadoras o cosas así, pero si son soldados, pues le dicen, pues tú sabes, voy para allá, voy para Afganistán o voy para tal sitio, lo que sea. Y en la película, pues en el proceso ese de hablar con la familia, la esposa, los hijos, lo abrazan y le dicen, prométenos que vas a volver y que vas a estar bien. No sé si usted ha visto eso en alguna película. Y el soldado, el héroe, el espía le dice, te lo prometo. Y yo digo, ¿pero cómo puede prometerlo? Vamos, si fuera una situación real, ¿cómo puede prometer que va a volver? Si no sabe las circunstancias, ¿verdad? Que se va a encontrar en la guerra, en el país o donde quiera que sea. Bueno, pero como es una película, la persona sabe que el final del libreto, por eso le puede decir, te lo prometo. ¿Sabe el final del libreto? Pues fácil. Ok. ¿O será que si es en la vida real, tiene a alguien que le puede garantizar su regreso? Que le puede garantizar que va a regresar salvo y sano. Porque eso sería diferente, ¿verdad? Pues déjame decirte que nosotros los creyentes sí tenemos a alguien que puede garantizar el cumplimiento de una promesa. Alguien que vivió en él mismo nuestras dificultades, nuestras condiciones y venció sobre la muerte como garantía para que todo aquel que crea en él sepa que el que le levantó de entre los muertos nos levantará a nosotros también. Y se cumple la promesa, según lo dice en Romanos 8:11. Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, en ti. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Y eso es una promesa con garantía. ¿Ok? Es una promesa con garantía. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Estamos bien? ¿Entendiendo? Las promesas del Señor, queremos agarrarnos a ellas. No sabemos las cosas a veces, pero tenemos quien la garantice. Y lo conocemos. Y no falla. Entonces eso nos lleva al mensaje principal que quiero compartir con ustedes. Porque hoy vamos a ver que las promesas las creemos y que además de creerlas, actuamos sobre ellas. O sea, diciéndolo de otra manera, las promesas nos mueven a creer, pero también nos deben mover a actuar. Las promesas nos mueven a creer, amén, yo lo creo en el nombre de Jesús, pero también nos deben mover a actuar. Y a lo mejor viene a su mente el momento donde los ladrones al lado de Jesús en la cruz estaban hablando con Jesús. Y quizá usted diga, pero mírate, el ladrón no tuvo tiempo de actuar porque ya estaba allí, olvídate, en su final. No hubo tiempo para actuar. Pero vamos un momento ahí, en Lucas 23, 39, 43. Y en el 39 dice que uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Ese fue el primero. Entonces, les pregunto, ¿estaba este señor seguro de quién era Jesús? Porque para mí que no. Porque él le dice, si tú eres. O sea que él no sabía. Si tú eres, pues haz eso. Es como, me recuerda ese momento donde Satanás le dijo a Jesús en el desierto, si eres el Hijo de Dios, haz esto y aquello. ¿Verdad? ¿Para qué? Para sembrar la duda, ¿no? Versículo 40, respondiendo el otro malhechor que estaba al lado, le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Confesión de hecho, ¿verdad? De lo que había hecho en su vida. Mas ningún mal hizo.
y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y entonces Jesús le dijo, de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Este segundo malhechor sí estaba seguro de quién era Jesús. La manera de él hablar sobre el reino de Cristo daba a entender que él conocía la promesa de salvación. Y que él creía que Jesús, aún en la cruz, muriendo y lleno de sangre y espinas y cuestiones, estaba cualificado para cumplir la promesa. Fíjense qué clase de fe, ¿verdad? Porque tú estás poniendo tu vida, la promesa que escuchaste en una persona que está al lado tuyo, clavado en una cruz muriendo. Así que yo creo que este ladrón primero creyó la promesa que quizás ya había escuchado mientras Jesús ministraba por allí con sus discípulos. Confesó el mal que había hecho porque él dijo, hemos hecho mal y somos merecedores de esto. Y después de eso, dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, confesando por su boca, actuando la fe en la promesa de salvación. El creer la promesa lo llevó a actuar. ¿Y cómo fue que actuó? Abrió su boca delante de toda aquella multitud que estaba allí, en el umbral de la muerte, para decir, acuérdate de mí, porque yo creo en lo que tú estabas diciendo. Yo creo en tu promesa. Creyó la promesa y actuó. Ahora vamos a añadir un elemento adicional a este tema de las promesas. Y son los obstáculos. Puede darse el caso de que tú recibas la promesa, que tú la conozcas, que tú la aprendas, pero también adquieras el conocimiento de cómo va a ser el camino hacia esa promesa. O que poco a poco te vayas encontrando en el camino con los obstáculos que quieren interponerse para que tú llegues a la promesa. Eso puede pasar, ¿verdad? Vamos a dar un poquito de rewind en el tiempo y llegamos a Génesis 17:8, donde Dios hace una promesa a Abraham y le dice, a ti y a tu descendencia les daré en posesión perpetua toda la tierra de Canaán, donde ahora andan peregrinando, y yo seré su Dios. Y si seguimos un poco esa historia de Abraham y vemos esa promesa, vemos que Abraham se movió y creyó la promesa y se movió. Actuó para llegar a la promesa. Y luego Dios confirmó esa misma promesa en su hijo Isaac y también en su nieto Jacob. Y estando Jacob y sus hijos en la tierra de Canaán, llegó el hambre, llegó la escasez. Se tuvieron que mover a Egipto a través de circunstancias que ustedes tienen que leerlas allí en el Génesis, porque no las voy a contar todas ahora. Se movieron a Egipto y allí en Egipto el pueblo se multiplicó de tal manera que parecía ya una amenaza para los egipcios y los esclavizaron. Hasta que llegó el llamado de Dios a Moisés para sacar ese pueblo, su pueblo, de la esclavitud de Egipto y llevarlos a la tierra prometida. Éxodo 33, el Señor le dijo a Moisés, anda, vete de este lugar junto con el pueblo que sacaste de Egipto y dirígete a la tierra que bajo juramento prometí a Abraham, Isaac y Jacob que les daría a sus descendientes. Enviaré un ángel delante de ti y desalojaré a cananeos, amorreos, hititas, fereceos, heveos y jebuseos. Ve a la tierra donde abundan la leche y la miel, en referencia a que era una tierra que tenía provisión, que tenía buen fruto. Y ahí estaba la promesa. Para este pueblo significaba la esperanza de ser libres de la esclavitud, la esperanza de tener su propia tierra como nación, tierra donde había abundancia, tierra donde estarían en paz, adorando a su Dios,
tranquilos como pueblo de Dios. Esa era la promesa. A ellos les gustó la promesa. Pelearon mucho con Moisés, pero querían ser libres. Hasta que las cosas se ponían difíciles. Entonces querían volver para atrás. Pero a nosotros nos gustan en general las promesas. Como les dije, a veces cuando recibes la promesa puede que también adquieras conocimiento de cómo va a ser el camino para llegar a esa promesa, o a lo mejor te encuentras con cosas, ¿verdad? Y eso le sucedió a este pueblo. Ellos salieron de Egipto con mano poderosa hacia la tierra prometida. Y dice en Números 13 que el Señor le dijo a Moisés: quiero que envíes a algunos de tus hombres a explorar la tierra que estoy por entregar a los israelitas. Y de cada tribu enviarás a un líder que la represente. Y estos hombres fueron a explorar la tierra de la promesa. Y vinieron con el informe. Y el informe decía: fuimos al país al que nos enviaste, y por cierto, que allí abundan la leche y la miel. ¡Qué chévere, tremendo! Estamos contentos, pero espérate, pero ahí no se acaba el informe. Un momento, pausa. El pueblo que allí estaba es poderoso y sus ciudades son enormes y están fortificadas. Hasta vimos anaquitas. Los anaquitas en ese tiempo eran considerados como gente bien grande, gigantes. Era como si Goyin y yo fuéramos a la NBA y nos paráramos allí en la cancha de baloncesto con los jugadores. Más o menos así ellos se sentían con los anaquitas. Los amalecitas habitan en Negev, y los hititas, los jebuseos, amorreos viven en la montaña, y los cananeos ocupan la zona costera y la ribera del río Jordán. Esto es un desastre. Y de momento, Caleb, escuchando eso, hizo como hace Tiago a veces, mi nieto. Dije: espera. Hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo: subamos a conquistar esa tierra. Estoy seguro de que podremos hacerlo. ¿Sí? Esas son palabras mayores. Pero los que habían ido con él respondieron: no podremos combatir contra esa gente, son más fuertes que nosotros. Y la verdad es que era así, eran más fuertes que ellos, porque desde el punto de vista humano era un tremendo obstáculo, ¿verdad? El pueblo hebreo era un pueblo nómada en el desierto. No tenía ciudades fortificadas, no tenía murallas, no estaban organizados ni siquiera militarmente. En Egipto ellos eran esclavos de la fuerza trabajadora. Yo no sé si había alguno que hubiera sido entrenado como soldado, pero me da la impresión que ellos eran trabajadores. Así que piense todo eso y vean todo ese panorama y digan: no se puede, o sea, no se puede. Pero parece que a los exploradores, o por lo menos a algunos de ellos, se les había olvidado una parte de la promesa. Que decía, espérate que esa parte no es donde está, aquí. Ajá, mírala ahí. Que decía: enviaré un ángel delante de ti y desalojaré a cananeos, a amorreos, hititas, fereceos, heveos y jebuseos. O sea, parte de la promesa era que Dios se iba a encargar del asunto para que ellos pudieran llegar a su promesa, ¿verdad? Pero la pregunta es, ahora que conoces la promesa, pero también sabes los peligros, y te encontraste con los obstáculos, ¿qué vas a hacer? Ya que conoces la promesa, pero te encuentras con los obstáculos, ¿qué vas a hacer? ¿Qué tendrá más peso en ti? ¿La promesa o los obstáculos? Creer la promesa no era todo para este pueblo. Ellos tenían que actuar sobre el fundamento de esa promesa. Debían creer
y actuar. Tenían que creer y caminar. Fíjense que Dios no les dijo, Moisés, dile al pueblo que se quede aquí, en lo que yo voy allá a la tierra y saco a toda esa gente de allí, limpio el terreno, tú sabes, para que esas ciudades estén vacías y cuando ustedes lleguen, pan comido. Ya eso está todo finiquitado. ¿Ok? Fíjate que Dios no les dice eso. Y no se los dice porque quizás para el Señor tan importante es la promesa en su final como el proceso por el que pasamos para llegar a ella. Ese proceso donde aprendemos a tener lealtad, a tener confianza en Dios. Ese proceso donde nos despojamos de nuestro, yo puedo y yo controlo, y nos ponemos en las manos de Dios. Ese proceso donde Dios se glorifica. O sea, es importante no solamente el final de la promesa, es importante el proceso porque uno aprende y madura en el proceso. Y por eso quizás el Señor no les dice, quédense ahí en lo que yo brego allá, sino que les dice, marchen, vayan. Yo voy a enviar un ángel frente a ustedes. Hello, hello. Entonces, el asunto es que hay quien ve la promesa y hay quien ve los obstáculos, ¿verdad? El que solamente ve los obstáculos se frisa. El que ve la promesa y sus posibilidades, aún con los obstáculos, camina. Para el pueblo hebreo, o por lo menos para Josué y Caleb, había alguien que podía garantizar la promesa. Y aunque ellos sabían que humanamente no podían, porque yo estoy seguro que ellos lo sabían, ellos también sabían que con Dios podían. Y esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia del caminar del cristiano, del que anda con el Señor y el que anda sin el Señor. Y este es el asunto, que a veces la promesa está ahí para nosotros, la conocemos, Dios está ahí por nosotros, lo sabemos, es más, lo cantamos. Pero nos falta la voluntad para atrevernos a caminar y pasar el proceso. Yo no se los digo allá a 30,000 pies de altura, yo lo digo aquí con los pies en la tierra porque yo he vivido eso. Como muchos de ustedes. A veces nos falta la voluntad. Tenemos miedo, no queremos sentir el dolor, no queremos pasar por aquello, por lo otro, lo que sea. Entonces la pregunta es, ¿cómo llegamos a la promesa, verdad? ¿Cómo podemos seguir adelante a través de los obstáculos y aún venciendo nuestros propios temores, nuestras propias dudas y el razonamiento humano que nos está diciendo no te metas por ahí? Mejor guárdalo en una esquinita allá dentro de tu vida, dentro de tu corazón, un cuartito oscuro y ciérralo y no pienses en eso. Bueno, déjame decirte algo importante primero. Aún conociendo la promesa y estando dispuestos a caminar y teniendo la mejor actitud frente a los obstáculos, aún así posiblemente pasaremos miedos. Y aún así, en algunos momentos nos va a dar temor. Y en ocasiones nos va a dar incertidumbre. No vamos a saber para dónde vamos, qué está pasando. Vamos a mirar para los lados. Humanamente sigue siendo incierto cómo la pasemos en el camino. Y yo pienso que Dios sabe eso. Y por eso es que por eso Dios movió a Moisés como líder a decirle lo siguiente a ese pueblo y que quizás nos sirva a nosotros hoy en nuestro camino también. Y eso está en Deuteronomio 31, 3 al 6 y dice, el Señor su Dios, le dice Moisés al pueblo, marchará al frente de ustedes para destruir a todas las naciones que encuentren a su paso.
y ustedes se apoderarán de su territorio. Versículo 4, el Señor las arrasará como arrasó a Sihón y a Og, los reyes de los amorreos, junto con sus países. Cuando el Señor los entregue en sus manos, ustedes los tratarán según mis órdenes. Y les dice, sean fuertes y valientes. No teman ni se asusten ante estas naciones, pues el Señor su Dios siempre los acompañará, nunca los dejará ni los abandonará. Y si lo personalizamos, lo parafraseamos, esa última frase diría algo así como, sé fuerte, sé valiente, no temas, no te asustes ante aquello que amenaza tu paz, frente a los obstáculos que se interponen ante la promesa que has recibido. Pues el Señor tu Dios siempre te acompañará, nunca te dejará, nunca te abandonará. Esas son tremendas palabras. Versículo 7, llamó entonces Moisés a Josué y en presencia de todo Israel le dijo, sé fuerte y valiente porque tú entrarás con este pueblo al territorio que el Señor juró darle a sus antepasados. Tú harás que ellos tomen posesión de su herencia. El Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. Y de esa manera hacemos consciente de que pues sí, a veces nos asustamos, a veces nos podemos desanimar, pero siempre el Señor buscará a alguien que nos recuerde. Sé fuerte, sé valiente, anímate. El Señor está contigo, irá delante de ti, nunca te dejará, nunca te abandonará. ¿Cuál es la promesa a la que tú estás agarrado en este momento? ¿Cuáles son los obstáculos que estás viendo para alcanzar la promesa? ¿Cómo podrás pasar por medio de esos obstáculos para llegar a lo prometido, a nuestra tierra prometida, a nuestra eternidad con Dios? Pues ahora podemos recordar el pasaje con el que empezamos. ¿Se acuerdan cuál era? Ya yo no me acuerdo. En Miqueas 2:13. El que abre brecha subirá delante de ellos, abrirán brecha, pasarán la puerta y saldrán por ella, y su rey pasará delante de ellos, y el Señor a su cabeza. Y esto fue escrito por Miqueas en referencia a la restauración profética de Israel, ¿verdad? Luego que estuvo en cautiverio, Dios los iba a traer a su tierra nuevamente. Pero también tiene implicaciones mesiánicas del Mesías, Jesucristo, que abrió el camino para que todo aquel que en Él crea pueda llegar a la tierra prometida del cielo, a la eternidad. El Señor abrió camino. Algunos teólogos interpretan que este pasaje, el que abre brecha, el rey que pasa delante de ellos y el Señor a la cabeza son la misma persona. Por ejemplo, en Isaías 42:13 dice que el Señor marchará como guerrero, abriendo camino frente a nosotros. Isaías 52:12 también dice, no tendrán que apresurarse ni salir huyendo porque el Señor marchará a la cabeza. El Dios de Israel les cubrirá la espalda. Así que desde el punto de vista de esta profecía, ¿verdad? Se trata del que abre camino hacia la restauración de Israel, pero desde el punto de vista mesiánico se trata del que abre camino a la vida eterna, a nuestra tierra prometida. O sea que Cristo es el que va con nosotros en el camino hacia el cumplimiento de la promesa. Es quien nos ayuda a superar los obstáculos. Tal como le dijo Jehová a Josué, es el que abre brecha delante de ti. Fíjate que el pasaje también dice algo sobre una puerta. Menciona que pasarán por la puerta y saldrán por ella. ¿No les recuerda algo la puerta? Algo que dijo Jesús. Yo soy la puerta, ¿verdad? En Juan 10:2-4 dice, el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas.
El portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz. Llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Y cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, mira lo que dice, va delante de ellas. Va delante de ellas. Y las ovejas que hacen, los siguen porque reconocen su voz. ¿Quién nos guiará en la travesía hacia la promesa en medio de las dificultades? El que abre camino, el Rey, el Señor, el que es la puerta. Las ovejas le oyen y le siguen. Esa es nuestra vida en el Señor. Seguir a nuestro Jesús en el caminar a través de los diferentes obstáculos, confiar que Él nos está guiando como pastor. Él va adelante, delante de nosotros para llevarnos a la tierra prometida. El camino tiene obstáculos. El que va con nosotros abre brechas en medio del camino para llevarnos a la promesa, a delicados pastos en medio y por medio de toda circunstancia. Todos nosotros anhelamos el cumplimiento de las promesas de Dios, particularmente llegar a la eternidad, a nuestra tierra prometida. Pero sabes, en el camino hay otras tierras prometidas también. O sea, retos que tenemos que superar, ¿verdad? Conquistas, a veces son cosas de nosotros mismos, ¿verdad? Tenemos que superar nuestra propia indecisión, nuestro propio miedo. Son retos que tenemos que superar, conquistas que tenemos que hacer en nuestras vidas, que van apareciendo en el camino. Y nos es necesario ser valientes, aún por encima de esos miedos y de nuestros razonamientos humanos. Debemos caminar y esforzarnos, hermano, hacer nuestra parte y confiar en el Señor. Y esto va a requerir que dejemos atrás algunas cosas allá en Egipto. Requerirá reconocer que algunas partes del camino son desérticas, que dependeremos totalmente de la provisión del Señor. Requerirá no contaminarnos con los ídolos, con los obstáculos, como le pasó al pueblo hebreo cuando estuvo en su caminar hacia su tierra prometida, que empezó a contaminarse con los dioses de otras naciones. No podemos dejar que eso nos pase a nosotros. Requerirá tener determinación para conquistar la tierra que ya el Señor nos dio, nos prometió, como lo hicieron Abraham y Josué. Hermanos, la palabra nos anima a mirar más allá de las dificultades actuales que enfrentamos y ver las bendiciones que vendrán si no nos rendimos. Si no nos rendimos. Y eso es lo que significa perseverar. Eso es lo que se necesita para ganar la carrera. El jueves en el culto de testimonio, el jueves pasado, escuchamos cómo en el camino de nuestra hermana Aide y de Rafa y de esta familia llegó un gran obstáculo de fe, un diagnóstico de cáncer terminal, ¿ok? 6 meses. Yo les conté un poquito también de cómo llegó en mi camino un diagnóstico de un tumor en el nervio auditivo aquí en el cerebro. Y otros nos pueden contar de ese momento en que enviudaron o que perdieron un hijo, uno de los eventos más fuertes que le puede pasar a un ser humano. Y sé que muchos de ustedes podrían contar cosas, situaciones, obstáculos que se han encontrado en la vida. Son cosas que, en esta predicación llamamos obstáculos en el camino hacia la tierra prometida, porque quizás quieren detenerte, quizás quieren disminuir tu fe, pero déjame decirte que eso que a veces llamamos obstáculos son a veces medios de aprendizaje y medios de madurez, no necesariamente obstáculos. Y seamos realistas, a veces los enfrentamos con fuerza y con ánimo y tremendo y vamos para adelante, pero otras veces nos derrumbamos, vamos.
Así es. A veces los enfrentamos bien y otras veces no tan bien. Y hoy Dios nos está llamando a ejercitar la fe y a confiar en Él, porque Él sabe que esas cosas nos pueden suceder y nos van a suceder. A veces no entendemos todo lo que está pasando al frente de nosotros, pero es que quizás no nos toca entender, sino que nos toca confiar. La misma iglesia es un brazo ejecutor de la gracia de Dios en medio de las dificultades de unos y los otros. Tenemos que confiar que Dios va a hacer provisión. Porque la vida en esta tierra nunca estará exenta de obstáculos. Pero la promesa sigue en pie. Y está garantizada por el que sufrió en la cruz por ti y por mí. Él irá delante de nosotros, abriendo brecha aún delante de esas cosas que tememos. Cuando estemos fuertes y cuando estemos débiles también, Él siempre estará ahí. Nunca te dejará y nunca te abandonará. Te exhorto para terminar, que en cualquiera de esos momentos que pasen por tu vida, situaciones como esas que hemos hablado quizás hoy un poco de ellas, recuerdes las palabras del apóstol Pablo en la carta de los Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 31 al 39, y las hagas tuyas. Allí dice, ¿qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia? ¿La persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? Así está escrito, por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como a ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto, dice el apóstol, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y si tú lo crees, di amén. Señor, te damos gracias en esta hora. Te damos gracias por la palabra, Señor, que nos enseña de muchas maneras y a través de toda ella cuán grande es tu fidelidad en tus promesas. Cómo nos cuidas para que podamos llegar a ese lugar donde tú quieres estar con nosotros eternamente y para siempre. Cómo nos cuidas a través del caminar de la vida, frente a los diferentes obstáculos, situaciones y problemas que a veces no entendemos, que a veces nos abacoran. Pero ahí estás tú y nunca nos dejas, nunca nos abandonas. Y es nuestra parte confiar que eso va a ser así y poner nuestra vida en tus manos con esa misma confianza. Y yo te pido hoy, Dios, que esa palabra pueda llegar a alguien que esté necesitado, que está pensando y que no entiende en dónde está, en qué parte del camino está, hacia dónde va, el futuro no se ve bien, no me siento bien, pero ahí estás tú, Señor. Yo te pido, Padre, que tú le dejes ver que tú no los dejas, que tú no los abandonas, que tú siempre estarás con nosotros hasta el fin. En el nombre de Jesús.